Hay momentos en los que el alma siente una opresión que no tiene explicación. Todo parece cerrado, el ambiente se vuelve denso, y aunque tus ojos no lo vean, algo en lo profundo de tu espíritu sabe que estás bajo ataque. Personas buenas, fieles que buscan a Dios, de repente sienten su vida paralizada, su paz robada, sus sueños fragmentados, y no entienden por qué. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si una sombra te envolviera, como si alguien hubiera lanzado algo contra ti que no puedes ver, pero que puedes sentir. No estás imaginando cosas. Hay una guerra espiritual real, y hoy el Señor quiere abrir tus ojos, porque si te hicieron brujería, si alguien lanzó maldición contra ti, si hay cadenas invisibles atando tu alma, entonces este mensaje es para ti, porque hoy en el nombre de Jesucristo vamos a declarar libertad. Y hay un salmo, sí, un salmo que no solo consuela, sino que rompe pactos, rompe maldiciones, rompe hechicerías. Y si lo tomas con fe, si oras con el corazón quebrantado, si te rindes a Dios, entonces lo imposible comenzará a suceder. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si sientes que esta palabra es para ti, déjanos tu comentario. Escríbenos, yo recibo esta libertad, y compártelo con alguien que lo necesite. Porque hoy Dios quiere romper cadenas, no solo en tu vida, sino también en la vida de los que amas, cuando el alma es herida por fuerzas que no entiende, cuando el corazón comienza a marchitarse sin razón aparente, cuando la vida entra en un ciclo de estancamiento, de temor, de angustia prolongada. Entonces no estamos hablando solo de un problema emocional, estamos hablando de una guerra invisible. Hay quienes se burlan de esto, hay quienes incluso dentro de la iglesia dicen que todo es psicológico. Pero la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos advierte de una realidad espiritual tan poderosa como peligrosa, porque no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dijo Pablo, lo vivió Jesús, lo enfrentaron los profetas. ¿Y nosotros, acaso estamos exentos? Vivimos tiempos en los que la oscuridad ya no se esconde. Personas que abren puertas a lo oculto con palabras, rituales, objetos. Hay quienes, dominados por la envidia, por el odio, por el deseo de venganza, acuden a brujos, hechiceros, espiritistas, lanzan maldiciones, entregan prendas, hacen oraciones a espíritus que no son de Dios. Y tú, sin saberlo, puedes estar siendo blanco de eso. Puedes haber recibido un regalo contaminado, una oración torcida, una visita disfrazada de buena intención, y todo comienza a cambiar en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, en tu mente. Pero escúchame bien, nada de eso puede prevalecer si tú estás cubierto por el poder de la sangre de Cristo. Y es allí donde entra la palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y es allí donde entra el salmo que hoy el Espíritu Santo va a poner en tus labios. Porque no es una fórmula mágica, no es un conjuro de repetición. Es una declaración de fe que libera, que sacude el mundo invisible, que rompe maldiciones ancestrales, que deshace nudos espirituales, que expone y desactiva todo trabajo de las tinieblas. Muchos piensan que por ser cristianos están automáticamente protegidos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. El mismo Jesús, que era sin pecado, fue tentado, perseguido, atacado por Satanás. Pedro, el apóstol fuerte, fue zarandeado como trigo. Pablo fue enviado por el Espíritu a regiones donde el poder del mal era tan fuerte que hasta las sombras espirituales se manifestaban en forma de ídolos, hechicerías y adivinaciones. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Creemos que por ir a la iglesia una vez por semana somos inmunes? No. La verdadera protección no está en la religión, sino en una relación profunda y continua con el Dios vivo. Por eso, hoy te invito a mirar dentro de ti. Examina tu corazón. ¿Hay confusión espiritual? ¿Pesadez inexplicable?
sueños perturbadores, bloqueos que no se rompen con el tiempo ni con esfuerzo humano, personas que se alejan sin razón, puertas que se cierran de golpe, enfermedades que no tienen diagnóstico. No todo es brujería, pero cuando lo es, el Espíritu Santo lo revela. Él enciende una alarma en tu interior que te dice, algo no está bien. Y cuando esa alarma suena, no hay que ignorarla, hay que correr a la presencia de Dios, clamar con todo el corazón y declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El salmo que hoy te comparto es un arma de guerra. No fue escrito como poesía, fue escrito como un clamor. Fue forjado en el fuego de la angustia, bajo el peso de enemigos que no usaban espadas, sino engaños, maldades, trampas ocultas. David no solo hablaba de hombres que lo odiaban, hablaba de espíritus que se levantaban contra su destino. Y ese mismo salmo que David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hoy es puesto en tus manos. Porque el enemigo no teme tus gritos, él teme tu fe. Él no se va porque tú lo denuncias, él huye cuando tú te cubres con la verdad. Y la verdad es esta: tú fuiste comprado por sangre. Tú no le perteneces al diablo. No importa si alguien lanzó un hechizo, enterró tu nombre, maldijo tu hogar. Cuando tú clamas a Jehová, cuando tú abres tu boca y declaras su palabra, cuando tú doblas rodillas y te humillas ante Él, las tinieblas no pueden resistir. Se quiebran, se deshacen, se disipan como la niebla ante la luz del amanecer. Pero necesitas hacer esto con el alma despierta, no como una repetición mecánica, no como una superstición más, es con espíritu contrito y corazón quebrantado. Hoy Dios te está llamando a despertar, a cerrar las puertas que se abrieron por ignorancia o por permisividad, a limpiar tu casa, tu mente, tu boca, tu alma, a romper con todo objeto, alianza, palabra, recuerdo o persona que esté siendo canal de opresión espiritual. Y cuando hagas eso, cuando pongas tu confianza plena en Él, verás lo que nunca habías visto. Sentirás que el aire vuelve a circular, que el descanso regresa, que la paz inunda tu cuarto, que el Espíritu Santo te abraza. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y es allí, bajo esa sombra, que la brujería pierde su fuerza. Es allí donde el enemigo no puede tocarte. Es allí donde la oración se convierte en escudo. Es allí donde el salmo ya no es solo letras en papel, sino espada en tu boca, fuego en tu espíritu, muro alrededor de tu vida. Y tú vas a ver con tus propios ojos cómo el Señor comienza a romper, a liberar, a restaurar lo que el diablo había querido destruir. Porque esta batalla no la estás peleando tú solo. El Señor va delante de ti como poderoso gigante. El enemigo de nuestras almas no es creativo, pero sí persistente. Él no necesita inventar nuevas estrategias porque las antiguas siguen funcionando. Desde el Edén hasta hoy, su táctica ha sido la misma: sembrar duda, distorsionar la verdad y usar lo que es santo para sus propios fines. Y entre esas estrategias, una de las más antiguas y peligrosas es el uso de lo oculto, de lo espiritual corrompido, para atar, manipular y oprimir. Es allí donde entra la brujería, la hechicería, los conjuros, los lazos de maldición proferidos por boca humana, pero inspirados por fuerzas demoníacas. Y sí, querido hermano, aunque muchos se resistan a aceptarlo, esta práctica existe, y su objetivo es destruir todo lo que refleja la imagen de Dios en ti. En Deuteronomio capítulo 18, el Señor fue claro y severo: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y luego añade: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no habla en tonos grises. No llama tradición a lo que es abominación.
No llama cultura a lo que es canal de maldición. Hay cosas que tal vez tu familia practicó por generaciones. Hay objetos que te regalaron como si fueran de buena suerte. Hay rituales que hiciste sin saber, porque alguien de confianza te lo aconsejó. Pero si provienen de fuentes impuras, el resultado será siempre oscuridad. Y el problema no es solo lo que hacen los que están allá afuera. El problema, amado, es que muchos cristianos abren las puertas sin discernir. Permiten entrar a sus casas elementos espiritualmente contaminados. Aceptan oraciones de personas cuya vida no está rendida a Cristo. Participan de ritos, limpias, baños, rezos, bendiciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios, sino raíces en prácticas paganas. Y luego se preguntan por qué no tienen paz, por qué sus hijos se rebelan, por qué hay enfermedades que se repiten, por qué hay accidentes continuos, por qué hay división constante en la familia. No todo es brujería, claro que no. Pero si lo es, debemos enfrentarlo con la verdad y no con negación. La brujería opera en el mundo espiritual a través de 3 armas principales: palabra maldita, objeto consagrado y alianza demoníaca. La palabra maldita es esa frase lanzada con intención de destruir. Nunca vas a ser feliz. Te va a ir mal. Te maldigo. A veces se dice con odio, a veces con tono dulce, pero el espíritu detrás de ella es el mismo. Y si no, estás cubierto. Si no la reprendes en el nombre de Jesús, esa palabra puede encontrar lugar en tu alma y comenzar a hacer daño. El objeto consagrado es un canal. Puede ser una pulsera, una imagen, un regalo, una prenda de ropa. Algo que se te entrega con doble intención, que parece bonito, pero está contaminado. Y la alianza demoníaca ocurre cuando, consciente o inconscientemente, haces un pacto con algo que no proviene de Dios. Puede ser una promesa, un ritual, una acción simbólica. Y ese pacto abre una puerta. ¿Recuerdas la historia de Balaam? Aquel profeta que tenía un don auténtico, pero cuyo corazón se torció por codicia. En Números, capítulos 22 al 24, leemos que Balaam fue contratado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. Y aunque no pudo hacerlo directamente porque Dios no se lo permitió, él encontró una forma de engañar al pueblo para que cayera en pecado y así perder la bendición. Eso es brujería disfrazada de consejo. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que no lanzan maldiciones abiertas, pero siembran en tu vida una idea, una propuesta, una duda que te lleva a tomar decisiones que abren la puerta al mal. Ahora bien, no temas. No hay por qué vivir asustado. No estamos hablando de esto para infundir terror, sino para encender discernimiento. Porque tú no estás solo. Tú tienes un Salvador que venció al diablo, a la muerte y al infierno. Tú tienes una espada que corta toda atadura, la palabra viva de Dios. Tú tienes una autoridad que el enemigo no puede resistir, el nombre de Jesús. Pero esa autoridad no opera en un corazón tibio. No se manifiesta en una vida a medias. Se activa en aquel que se rinde completamente al Señor, que renuncia a las tinieblas, que cierra puertas y que comienza a caminar en la luz. Es tiempo de revisar tu entorno. Es tiempo de examinar tu casa, tus objetos, tus relaciones, tus pensamientos. ¿Qué hay en tu habitación que no glorifica a Dios? ¿Qué frases estás repitiendo sin darte cuenta que son declaraciones de derrota? ¿A quién estás permitiendo que ore por ti sin saber qué espíritu lo guía? Esto no es legalismo, esto es santidad. Porque el que quiere vivir libre tiene que caminar en la verdad. Y la verdad es esta: Jesús no vino para que vivas oprimido, vino para deshacer las obras del diablo. Cuando entiendes esto, el salmo que hoy estás recibiendo ya no es un texto bonito, es un arma, es un grito de guerra, es un decreto de libertad, es el eco del cielo que declara sobre ti: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque aunque haya maldad en el mundo,
Aunque el enemigo use a personas para atar tu vida, tú no estás desprotegido. El Dios que hizo los cielos y la tierra te cubre, te guarda y te llama hoy a despertar, a limpiar tu terreno, a romper lo que haya que romper y a levantar bandera de victoria sobre tu casa. Y cuando haces esto, cuando renuncias a lo oculto, cuando rechazas lo que no proviene del Espíritu Santo, algo poderoso comienza a ocurrir. Se restaura la paz, se sana el alma, se enderezan los caminos. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden, de luz, de vida. Y Él no permitirá que sus hijos vivan presos del miedo, mientras Él está esperando que tomen su autoridad y le digan al enemigo: «Hasta aquí llegaste». Hay momentos en los que no basta con saber que Dios es poderoso. Hay momentos en que necesitas experimentar ese poder obrando en tu realidad, rompiendo lo que te oprime, liberando lo que te ata, restaurando lo que fue quebrado por manos invisibles. Es precisamente en esos momentos donde los salmos se convierten en refugio, en escudo, en espada. No son solo poesía sagrada, son oraciones vivas, nacidas en medio del quebranto, del asedio, de la traición y del peligro espiritual. Y uno de esos salmos, el que hoy el Espíritu Santo pone en nuestras manos, es el Salmo 35. David no escribió el Salmo 35 desde la comodidad de un palacio, rodeado de riquezas. Lo escribió desde la angustia, desde la presión de enemigos que lo rodeaban sin causa, desde la persecución de los que lo odiaban sin motivo, desde la traición de personas en las que había confiado. Pero más allá de lo físico, David entendía que detrás de aquellas personas había fuerzas espirituales obrando. Y es por eso que sus palabras no son débiles, no son diplomáticas, no son políticamente correctas, son gritos de guerra, clamor del alma, súplica de justicia y liberación. Contiende, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Así comienza, así ora un corazón herido pero lleno de fe, no con resignación sino con autoridad, no con desesperación sino con certeza. David no suplica como víctima indefensa, él apela a la justicia divina. Él entiende que cuando el enemigo se levanta injustamente, el cielo también se levanta en defensa de los hijos de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Tal vez no te persiguen con espadas ni lanzas, pero hay palabras que te han herido, hay miradas que te han condenado, hay acusaciones que te han desgastado, hay ambientes que se han vuelto tóxicos, hay puertas que se han cerrado de forma misteriosa, hay ataques que se repiten sin lógica aparente. Y te has preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué parece que todo se vuelve en mi contra? Es allí donde el Salmo 35 cobra vida, porque no fue escrito solo para David, fue escrito para ti, para que como él levantes tu voz y digas: avanza, Señor, en mi defensa, no permitas que el enemigo se regocije sobre mi dolor. El enemigo se alimenta del silencio espiritual. Mientras tú callas, él avanza. Mientras tú dudas, él oprime. Mientras tú racionalizas todo, él siembra confusión. Pero cuando abres tu boca y oras con autoridad, algo cambia en el mundo espiritual, porque el que ora no está hablando al viento, está tocando el corazón de Dios, está declarando su fe, está desatando cadenas, está invitando al cielo a intervenir en la tierra. David oró con el corazón desgarrado, pero lleno de confianza. Él dijo: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¿Te das cuenta? Él no le habla directamente a sus enemigos, le habla a Dios sobre sus enemigos, porque quien tiene comunión con el cielo no necesita pelear en la carne, no necesita maldecir, vengarse, herir, solo necesita orar, declarar, confiar. El mismo Dios que oyó a David, hoy está dispuesto a oírte a ti. Y aquí hay algo clave. David no solo clama por justicia,
él también se examina. Él reconoce que no está pidiendo desde una posición de superioridad moral, sino desde una dependencia total. Él sabe que si hay pecado en su corazón, su oración sería estorbo. Por eso, la oración del justo tiene poder, no porque él sea perfecto, sino porque está en paz con Dios. Por eso, si hoy deseas usar este salmo como arma espiritual, primero examina tu alma. ¿Hay rencor? ¿Hay orgullo? ¿Hay puertas abiertas al enemigo? Ciérralas ahora, confiesa, arrepiéntete, humíllate, porque cuando el corazón está limpio, la oración se vuelve fuego en el altar. David también clama desde un lugar de profunda compasión. En los versículos más conmovedores del Salmo, dice que aquellos que lo atacaban eran personas por las que él había orado, por las que había ayunado, a las que había amado. Pero aún así lo traicionaron. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? Gente cercana, a quien ayudamos, amamos, defendimos, y de pronto nos vuelven la espalda, nos hieren, nos desean mal. Es difícil comprenderlo, pero es necesario enfrentarlo, porque el enemigo muchas veces usará a quienes están más cerca, no porque ellos sean malos, sino porque están vulnerables, o porque han prestado su boca, su mente o sus manos a la oscuridad. Y en medio de todo eso, el salmista no deja de alabar. En medio del ataque, él declara: «Y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación». Eso es fe. No es negar la batalla, es cantar en medio de ella, es declarar victoria mientras las flechas aún vuelan. Es confiar en que Dios ya está obrando, incluso cuando no lo ves. Es proclamar: «Tú, Señor, lo ves. Tú conoces mi causa, tú sabes la verdad, y yo espero en ti». Este salmo, amado hermano, no es un salmo cualquiera. Es un clamor de los justos perseguidos. Es una lanza contra el espíritu de traición, contra las trampas del enemigo, contra la injusticia disfrazada de bondad. Es un escudo para el que es víctima de brujería, de palabras malditas, de opresión silenciosa. Es una declaración de guerra santa. Y tú puedes usarlo hoy, no como ritual, no como amuleto, sino como verdad viva, como palabra ungida, como espada espiritual que se activa cuando es pronunciada con fe. Hoy, en el nombre de Jesús, se te otorga autoridad para orar, como David oró, para clamar como él clamó, para declarar como él declaró, que el enemigo sea confundido, que los que procuran tu caída tropiecen, que las mentiras sean expuestas, que la justicia de Dios se manifieste, porque tú no fuiste creado para vivir bajo el yugo del temor, ni bajo la sombra de la maldición. Fuiste llamado a caminar en luz, en libertad, en plenitud. Y si te atreves a creerlo, el mismo Dios que defendió a David se levantará por ti. El alma que clama por liberación no puede apoyarse en sus propias fuerzas. No basta con gritar, no basta con resistir mentalmente, no basta con querer salir, porque las ataduras espirituales no se rompen con deseo humano, sino con el poder de Dios. Y ese poder no se basa en fórmulas religiosas ni en frases repetidas, sino en una sola verdad que transforma toda batalla. Espiritual, la sangre de Jesucristo. Si hay algo que el enemigo no puede resistir, es el poder de la sangre del Cordero. Si hay algo que rompe maldiciones, hechizos, pactos ocultos y palabras malditas, es la sangre derramada en la cruz. Apocalipsis 12:11 nos revela una clave espiritual que no podemos ignorar. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No vencieron por sabiduría, ni por rituales, ni por esfuerzo humano. Vencieron porque la sangre de Cristo ya había pagado el precio completo. Ya había anulado el acta de decretos que nos era contraria. Ya había humillado públicamente a los principados y potestades, exhibiéndolos en derrota. Por eso, ningún trabajo de brujería tiene poder absoluto sobre un hijo de Dios cubierto por la sangre de Cristo. Pero aquí viene una verdad que muchos ignoran. No todos los que se dicen cristianos están cubiertos,
Porque la cobertura no se hereda, se recibe por fe, no se gana por pertenencia a una iglesia, se activa por entrega. Hay personas que han sido bautizadas, que oran, que leen la Biblia, pero siguen caminando en temor, bajo maldiciones generacionales, bajo ciclos repetitivos de ruina, enfermedad, opresión y confusión. Y uno se pregunta, ¿por qué si dicen seguir a Cristo siguen bajo tinieblas? La respuesta es dura pero bíblica, porque aún no han rendido completamente su vida, su casa, su pasado, sus pensamientos y su voluntad a Jesús, porque aún guardan puertas abiertas al enemigo. ¿Y qué significa rendirse de verdad? Significa confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer con el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Significa arrepentirse no solo del pecado visible, sino del orgullo, de la desobediencia, de las alianzas antiguas que hiciste con lo oculto sin darte cuenta. Significa declarar en voz alta que renuncias a toda herencia maldita, a todo pacto antiguo, a toda palabra que alguna vez te ató. Significa proclamar: yo pertenezco al Señor, mi alma, mi cuerpo, mis generaciones, mi mente, mi historia y mi futuro están bajo la sangre del Cordero. Cuando esto ocurre, algo cambia en lo invisible. Hay una transferencia de reino. La persona que antes estaba bajo la opresión del reino de las tinieblas, ahora entra al reino del Hijo amado. Las tinieblas ya no tienen derecho legal sobre ella. Y eso es lo que el diablo más teme: perder el derecho legal que obtuvo cuando alguien le abrió una puerta. Porque la brujería solo opera donde hay permiso. A veces ese permiso se da por ignorancia, por heridas, por rebeldía, por curiosidad. Pero cuando el corazón se vuelve a Dios, cuando la sangre de Jesús se invoca, ese permiso es revocado. La cruz de Cristo no es un símbolo vacío. Es el altar donde el precio de tu libertad fue pagado. Y no fue pagado con oro, ni con plata, ni con palabras. Fue pagado con sangre. Sangre inocente, sangre santa, sangre sin mancha. Esa sangre no solo limpia el pecado, también rompe maldiciones, también cierra portales abiertos, también destruye cadenas heredadas, también sana lo que fue dañado por prácticas ocultas. La sangre de Cristo no es historia del pasado, es presencia viva, es cobertura activa, es arma de guerra para el alma que cree. Por eso, si hoy tú sientes que hay algo oprimiéndote, si has sentido pesadez espiritual, si te han hecho brujería, si recibiste regalos extraños, si pasas por ataques repetitivos sin causa lógica, no te escondas más. No calles por vergüenza. No te resignes al dolor, porque el diablo trabaja en la sombra, pero Dios opera en la luz. Y hoy la luz está llegando a tu vida. Hoy se te está revelando la verdad. Y esa verdad te está diciendo: no estás solo, no estás vencido, no estás condenado. Hay un cordero que fue inmolado por ti, y su sangre sigue fluyendo para libertar. Pero tú tienes que invocarla, no como fórmula, no como superstición, sino con fe. Abre tu boca y di: Señor Jesús, me cubro con tu sangre. Cubre mi casa, mis pensamientos, mis recuerdos. Cubre las heridas que alguien me dejó. Cubre los lugares donde yo mismo me contaminé. Rompe con tu sangre todo pacto que mis antepasados hayan hecho sin saber. Rompe con tu sangre todo trabajo de brujería lanzado contra mí. Declaro que la sangre del Cordero tiene más poder que cualquier demonio, que cualquier maldición, que cualquier palabra lanzada en mi contra. Yo creo en tu cruz. Yo me apropio de tu victoria. Y cuando lo haces, hay una limpieza espiritual que comienza. Comienzas a pensar con claridad. Comienzas a dormir en paz. Comienzas a discernir lo que antes pasaba desapercibido. Comienzas a cerrar puertas que estaban entreabiertas. Comienzas a identificar objetos, personas, palabras que antes tolerabas y ahora rechazas. Comienzas a sentir el fuego del Espíritu Santo expulsando lo que no es de Él. Comienzas a orar no con miedo, sino con fe. Porque la sangre que te cubre no solo te protege, te da autoridad, te habilita,
te consagra. Amado, la brujería puede haber sido lanzada, pero no determina tu final. El enemigo puede haber rugido, pero no tiene la última palabra. Jesús sí. Y Él dice: yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Pero esa vida solo se disfruta cuando caminas bajo la cobertura del Cordero. Por eso, no tardes más. No retrases tu entrega. No guardes más esa herida. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de declarar: el diablo no tiene parte conmigo, porque yo estoy lavado, redimido y cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Cuando el alma comienza a ser purificada por la sangre del Cordero, cuando la luz del Espíritu Santo empieza a revelar lo que estaba escondido en las sombras, llega un momento ineludible y sagrado, el momento de romper. No basta con creer, no basta con orar, no basta con pedir, es necesario actuar. El mundo espiritual opera con principios, y uno de esos principios es que Dios honra la obediencia radical. Y cuando tú decides romper con todo lo que el enemigo ha plantado en tu vida, ya sean objetos, pactos, recuerdos, palabras o relaciones, entonces el cielo mismo desciende para respaldar tu decisión. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde el pueblo de Dios, al volverse verdaderamente al Señor, destruía todo lo que representaba impureza espiritual. No lo guardaban como recuerdo, no lo envolvían con nostalgia, no lo colocaban en un rincón para observarlo con pena. Lo rompían, lo quemaban, lo sacaban de su territorio como quien expulsa una serpiente venenosa de su hogar. En 2 Reyes 23 encontramos uno de los momentos más contundentes en esta línea. El rey Josías, movido por la palabra del Señor, derribó altares paganos, quemó ídolos, destruyó imágenes de acera y limpió completamente el templo del Señor. ¿Por qué? Porque entendió que no puede haber bendición donde hay mezcla, no puede haber luz donde hay sombra escondida, no puede haber libertad donde aún se tolera lo que abrió puertas al cautiverio. Y hoy, esa misma palabra llega a ti. Tal vez no tienes un altar de ídolos en tu casa, tal vez no tienes imágenes visibles que adoras, pero pregunto con amor y autoridad, ¿qué estás tolerando en secreto? ¿Qué objetos permanecen en tu hogar por costumbre, por tradición, por apego emocional, a pesar de que sabes que no glorifican a Dios? ¿Qué prendas, regalos, reliquias, libros, imágenes, símbolos estás conservando sin saber que podrían ser la causa de tu opresión espiritual? No se trata de fanatismo, se trata de obediencia, porque el enemigo siempre necesita un punto de contacto para operar. Puede ser un collar que te regalaron con intenciones ocultas. Puede ser una estatuilla decorativa que fue consagrada en un ritual pagano. Puede ser una carta que guardaste de alguien que te maldijo. Puede ser una prenda de ropa de alguien que te hirió profundamente. Puede ser una fotografía, un objeto entregado por alguien que practicaba lo oculto, incluso sin que tú lo supieras. Y cada uno de esos elementos puede estar funcionando como una grieta espiritual, por donde entra la influencia del enemigo. Y no solo se trata de cosas físicas, también hay que romper palabras internas, frases que te marcaron, maldiciones que te creíste, pensamientos sembrados por otros que se volvieron parte de tu identidad. Alguien te dijo que no servías para nada, y tú lo creíste. Alguien declaró que ibas a vivir solo, que nunca serías feliz, que morirías enfermo, y tú lo repetiste inconscientemente durante años. Esas son palabras que atan, y como tales, deben ser rotas en el nombre de Jesús, porque ninguna palabra contraria al plan de Dios tiene derecho a permanecer en tu alma. Pero tú debes cancelarla. Debes abrir tu boca y declarar lo contrario. Si alguien dijo, tú no vales, tú debes decir, soy hijo del Rey. Si alguien dijo, vas a fracasar, tú debes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguien dijo, estás maldito, tú debes declarar, estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Además de objetos y palabras,
Hay recuerdos y lazos emocionales que deben ser cortados. Relaciones del pasado que aún te atan. Alguien que te introdujo en el mundo de la brujería, del ocultismo, de las prácticas espirituales contaminadas. Una amistad, un romance, una figura de autoridad que te llevó por caminos torcidos. Aunque hoy esa persona ya no esté en tu vida, si no renuncias en tu interior a esa conexión, el lazo permanece. Y el enemigo sigue reclamando territorio. Por eso debes decir: Señor, yo corto ahora todo vínculo emocional, mental y espiritual con toda persona que haya sido canal del enemigo en mi vida. Perdono, suelto y rompo todo lazo que no provenga de ti. Que tu Espíritu Santo me libere completamente en el nombre de Jesús. Y hay también puertas abiertas que deben cerrarse. ¿Qué son estas puertas? Son acciones, hábitos o decisiones que en algún momento abriste sin discernimiento y que le dieron permiso al enemigo para entrar. Tal vez consultaste el horóscopo por curiosidad. Tal vez participaste de un juego espiritual, una lectura de cartas, un ritual cultural que parecía inofensivo. Tal vez juraste en algún momento cosas como: nunca voy a perdonar, prefiero morir antes que vivir así, haré lo que sea para vengarme. Todas esas cosas, aunque parezcan insignificantes, son puertas, y todas deben ser cerradas, con arrepentimiento y confesión. No porque Dios sea legalista, sino porque el mundo espiritual se mueve por autoridad y por legalidad. Dios es fiel. Él quiere liberarte completamente, pero no lo hará a la fuerza. Él te llama, te muestra, te convence por su espíritu. Pero espera tu decisión. Y si tú decides hoy hacer una limpieza espiritual, no simbólica, sino real, concreta, radical, entonces verás su mano obrando con poder. Verás cómo las pesadillas cesan, cómo la paz vuelve a tu hogar, cómo tu mente se aclara, cómo lo que estaba trabado comienza a fluir, porque donde hay obediencia hay gloria, donde hay santidad hay unción, donde hay entrega hay respaldo celestial. Este es el momento. No esperes más. No postergues la limpieza que Dios te está pidiendo. Ora, revisa tu entorno, rompe, quema, desecha, declara. Cancela todo lo que el enemigo usó contra ti. Y entonces, el salmo que has estado proclamando se convertirá no solo en palabra, sino en escudo, en fuego, en fortaleza. Porque Dios honra a los que limpian su casa, su alma y su altar. Cuando el alma comienza a romper lo que antes toleraba, cuando se cierran las puertas abiertas al enemigo y se cancela todo punto de contacto con lo oculto, entonces emerge una nueva etapa en la batalla espiritual, el discernimiento. Porque una vez que has limpiado tu altar, el enemigo intentará acercarse por caminos más sutiles. Ya no usará objetos ni palabras directas, sino personas. Y muchas veces esas personas estarán cerca. Personas que amas, que respetas, que nunca imaginarías que puedan estar siendo utilizadas por las tinieblas. Pero si algo nos enseña la palabra de Dios, es que el enemigo puede operar incluso a través de los más próximos, cuando no están bajo la cobertura del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos más dolorosos y reveladores de esto se encuentra en la vida de Jesús, aquel que caminó sin pecado, que amó perfectamente, que sanó, que perdonó, que alimentó multitudes, también fue traicionado por alguien que comía a su lado, Judas Iscariote. Judas no era un enemigo externo, no era un fariseo, no era un romano, era uno de los 12, uno que escuchó las enseñanzas, que presenció milagros, que fue enviado a predicar, que tenía una posición de confianza entre los discípulos, y sin embargo, su corazón se volvió sombra. Su alma fue corrompida por la ambición, por la codicia, por la influencia del mal. Y el Evangelio declara sin ambigüedades: Satanás entró en Judas. Lucas 22:3. Eso debe llevarnos a una reflexión seria. Si Satanás pudo operar en alguien tan cercano a Jesús, ¿cuánto más podría intentar operar en personas cercanas a nosotros
si ellas no están alineadas con el Espíritu de Dios. Y no se trata de juzgar ni de temer, se trata de discernir. Porque hay personas que sin saberlo llevan palabras malditas. Hay personas que están atadas espiritualmente y que cuando se acercan a tu vida, traen consigo atmósferas pesadas, confusión, división, enfermedad espiritual. Y si tú no estás vigilante, si no estás en comunión profunda con Dios, puedes aceptar su compañía, sus consejos, sus oraciones, sin darte cuenta de que son instrumentos involuntarios de opresión. En el libro de los Hechos, capítulo 13, Pablo y Bernabé enfrentaron a un hombre llamado Elimas, también conocido como Bar Jesús. Era un falso profeta, alguien que decía hablar en nombre de Dios, pero que estaba lleno de engaño y malicia. Cuando Pablo lo discernió, lo reprendió con firmeza y declaró que era hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y la consecuencia espiritual fue inmediata. Elimas quedó ciego por un tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que no toda persona que habla de Dios proviene de Dios, que no todo consejo espiritual es sano, que no toda oración que otros hacen sobre ti viene del Espíritu Santo. Por eso, ahora que has limpiado tu casa y tu alma, el Señor quiere darte ojos espirituales, discernimiento agudo, sabiduría para saber con quién unirte y de quién alejarte, sensibilidad para no abrir tu corazón ni tu hogar a quienes no están guiados por el Espíritu de Dios. No se trata de volverse desconfiado o vivir con miedo, se trata de caminar en luz, porque el que anda en luz no tropieza, y esto es muy delicado, porque muchas veces las personas que el enemigo intenta usar son parte de tu círculo íntimo, familiares, amigos de toda la vida, líderes religiosos, con doble rostro, compañeros de trabajo en quienes confías. No significa que esas personas sean demoníacas, significa que pueden estar influenciadas por espíritus que buscan frenar tu avance espiritual. Pueden ser canales de acusación, de manipulación, de mentira, de división. Y tu tarea no es atacarlos, sino discernir, orar y mantener tus puertas cerradas. Jesús mismo, cuando Pedro le dijo que no fuera a la cruz, respondió: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. No porque Pedro fuera el diablo, sino porque en ese momento Pedro estaba hablando inspirado por la carne y no por el Espíritu. Jesús identificó la influencia detrás de la voz, y tú necesitas hacer lo mismo. Hay palabras suaves, consejos aparentemente bien intencionados que vienen del infierno. Hay abrazos que en realidad son ataduras disfrazadas. Hay personas que se acercan a ti no porque te aman, sino porque el enemigo las está usando para sembrar confusión, desviarte del camino o traer de vuelta aquello de lo cual Dios ya te había librado. Es momento de orar por discernimiento. Es momento de pedir al Espíritu Santo que te muestre quién está trayendo luz a tu vida y quién está robando tu paz. Y si Él te revela que alguien cercano está siendo canal de mal, no discutas, no confrontes en la carne. Haz lo que Jesús hizo. Mantén tu paz. Ora por ellos, pero no les des acceso a tu corazón, porque tu alma vale más que cualquier amistad. Tu destino espiritual es más importante que cualquier lazo humano. El salmo que estás usando como espada y escudo te protege también de las personas con intenciones ocultas. No se alegren de mi caída los que sin causa son mis enemigos, ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin motivo, dice David en el Salmo 35. Él entendía que algunos que se acercaban con sonrisas, en realidad escondían puñales en el alma. Por eso oraba, por eso clamaba, por eso pedía que Dios los confundiera, que los expusiera, que los alejara. No con odio, sino con justicia. Y tú puedes hacer esa misma oración, no para destruir a nadie, sino para que el Señor te libre de quienes, sin saberlo, están contaminados por lo oculto. Ora con sinceridad. Señor, revela lo que mis ojos no ven. Cierra toda puerta que yo he abierto por afecto
por costumbre o por ingenuidad. Rompe todo lazo espiritual con personas que no están en tu voluntad. Dame sabiduría para amar sin entregarme, para servir sin caer, para ayudar sin ser atado. Cúbreme con discernimiento. Protégeme con tu luz. Enséñame a identificar el bien y el mal en cada rostro, en cada voz, en cada consejo. Porque la verdadera libertad no solo se trata de romper brujerías pasadas, sino de vivir cada día con el corazón guardado, con la mente clara, con los vínculos protegidos. Y eso solo se logra si el Espíritu Santo habita en ti como Señor, como guía, como centinela. Cuando Él reina en tu interior, nada externo puede confundirte. Cuando Él es tu escudo, ninguna relación puede manipularte. Cuando Él es tu voz, ninguna palabra externa te desestabiliza. Y así comienzas a caminar como un hijo libre, como alguien que no teme, pero tampoco se expone, como alguien que ama, pero no se deja contaminar, como alguien que brilla, pero no se mezcla. Porque el que ha sido libertado por Cristo también es llamado a vivir en discernimiento continuo, protegiendo cada paso, cada decisión y cada conexión que el enemigo intente usar. Después de limpiar tu casa, romper todo pacto con lo oculto, cancelar palabras malditas y cortar lazos contaminados con personas, el Espíritu Santo te conduce a un terreno decisivo en la vida del cristiano, aprender a orar con autoridad. Porque hay muchos que oran, pero pocos que oran sabiendo quiénes son en Cristo. Hay quienes repiten salmos con temor, pero no con fe. Hay quienes claman como mendigos y no como hijos. Y mientras no entendamos el lugar espiritual desde el cual Dios nos llama a orar, seguiremos viendo poca o ninguna transformación. El enemigo no teme tus emociones, no se asusta por tus lágrimas, no retrocede porque tú estás sufriendo. El diablo solo retrocede cuando escucha a alguien orar con la autoridad de un redimido, alguien que ha sido lavado por la sangre del Cordero y que ha decidido caminar como embajador del reino de Dios. Por eso, cuando tú oras con base en la palabra, desde un corazón limpio y con una convicción firme, el mundo espiritual responde. Porque tu oración deja de ser un susurro humano y se convierte en una declaración respaldada por el cielo. Es aquí donde el salmo cobra vida. No como un poema, sino como una espada de guerra espiritual. El salmo que has estado proclamando, sea el 35, el 91, el 140 o cualquier otro que el Espíritu Santo haya puesto en tu espíritu, se convierte en un arma cuando es usado con entendimiento, fe y determinación. Porque no es el sonido de tus palabras lo que rompe las cadenas. Es la fe detrás de cada palabra. Es la sangre que cubre tu voz. Es el Espíritu que respalda tu clamor. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo. No usó emociones. No entró en argumentos humanos. Él respondió con la palabra, escrito está. Y cada vez que lo hizo, Satanás retrocedió. Porque cuando un hijo de Dios cita la Escritura con fe, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra sale como fuego, como martillo, como espada. Pero muchos no han aprendido a orar así. Muchos oran como si Dios estuviera lejos, como si tuvieran que convencerlo, como si Él no quisiera intervenir. Y eso es una mentira sembrada por el enemigo para que tu boca permanezca cerrada o tus oraciones sean ineficaces. Hoy el Señor te llama a orar como oraba David, a clamar desde la certeza de que Dios está contigo, que pelea tus batallas, que defiende tu causa. David decía, contiende, oh Jehová, con los que contra mí contienden. No decía, sí, quieres, Señor, ayúdame. No. Él hablaba con convicción, con confianza, con conocimiento de quién era su Dios. Y tú debes hacer lo mismo, no como quien mendiga, sino como quien declara. No como quien espera castigo, sino como quien sabe que fue justificado por la cruz. Cuando te levantes en la mañana, no te levantes con temor. Levántate orando. Hoy ninguna arma forjada contra mí prosperará.
Hoy todo plan oculto del enemigo será frustrado. Hoy el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. Hoy camino bajo la cobertura del Altísimo. Hoy todo lo que intente tocarme sin permiso divino caerá delante de mí. Esa es la voz de un hijo de Dios. Esa es la oración que estremece el infierno. Y si durante el día sientes presión, angustia, ataques espirituales, no entres en pánico. Detente y ora. Abre tu boca y di: me cubro con la sangre de Jesús. Rompo ahora toda palabra que fue lanzada contra mí. Declaro que no tiene efecto. Se anula, se disuelve, se cancela en el nombre de Cristo. Ordeno a todo espíritu inmundo que se retire. No tiene derecho legal sobre mí. Soy templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No esperes a sentirte fuerte para orar así. Ora así, y verás cómo tu espíritu se fortalece. Es tiempo de que entiendas que tu voz tiene poder. El enemigo ha trabajado para que tú creas que eres débil, que tu oración no es escuchada, que estás solo. Pero nada de eso es verdad. Si has sido redimido, el cielo te respalda. Los ángeles escuchan tus órdenes cuando son alineadas con la voluntad de Dios. La oscuridad se retira cuando tú levantas un clamor lleno de fe. Pero debes hacerlo con continuidad, con perseverancia, con insistencia. La autoridad espiritual no se manifiesta por gritar, se manifiesta por vivir en obediencia y orar con fe. Es por eso que el salmo que declaras se vuelve efectivo cuando tu vida está en el altar. No basta con recitarlo, hay que vivirlo. Cuando tú decides caminar conforme a la palabra, esa palabra se vuelve una muralla a tu alrededor. Tus oraciones dejan de ser palabras vacías y se convierten en decretos respaldados por el cielo. ¿Sabías que tú puedes declarar salmos en tu casa y el ambiente espiritual cambiará? Puedes caminar por tus habitaciones diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puedes declarar: 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Puedes proclamar: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y mientras lo haces, los espíritus inmundos retroceden, los portales oscuros se cierran, las maldiciones se disuelven, y la paz de Dios desciende como un manto sobre tu casa. Pero no lo hagas como un ritual. Hazlo como un sacerdote de tu hogar. Hazlo como un guerrero espiritual. Hazlo como alguien que entiende que esta no es solo una batalla emocional, es una guerra eterna. Y tú, al lado del Cordero, estás del lado victorioso. Por eso proclama, declara, bendice, adora, intercede. Llena tu casa de alabanza, tu lengua de salmos, tu corazón de fuego, porque el enemigo no resiste una casa donde se ora con fe, donde se camina en santidad, donde la autoridad espiritual es ejercida. Y cada vez que lo hagas, recuerda, no estás solo. Hay ángeles rodeándote. Hay un cielo abierto sobre ti. Hay una cruz que habla más fuerte que cualquier conjuro. Hay una sangre que clama justicia. Hay un espíritu que intercede con gemidos indecibles. Y hay un rey que ya venció. Por eso, levántate y ora. Porque cuando un hijo de Dios ora con autoridad, el infierno tiembla y el cielo responde. Hay un momento en la vida espiritual en el que ya no se ora solo para resistir, sino para conquistar. No se ora solo para protegerse, sino para avanzar en el propósito de Dios. No se ora desde el miedo, sino desde la convicción plena de que el cielo ha decretado tu libertad. Y ese momento ha llegado para ti. Porque si has oído esta palabra, no es casualidad. Si te ha quemado por dentro, si ha sacudido tu alma, si ha revelado lo que estaba oculto, es porque Dios te está llamando a caminar no solo libre, sino como instrumento de liberación para otros. Muchos viven bajo brujerías, maldiciones, opresiones silenciosas, y ni siquiera lo saben. Caminan con ataduras que no entienden, arrastran cargas que no les pertenecen,
Sufren en silencio sin saber que la causa está en el mundo espiritual. Pero tú, que has sido despertado por el Espíritu Santo, tú que has roto cadenas, tú que has limpiado tu casa, tú que has aprendido a orar con autoridad, ahora estás llamado a proclamar libertad a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Porque la verdadera victoria no es solo ser libre, es hacer libre a otros. La verdadera señal de que el poder de Dios ha operado en ti es que ahora tú te conviertes en lámpara encendida, en espada afilada, en voz profética. Por eso, este mensaje no termina contigo. Esta palabra necesita ser compartida. Tu casa necesita escucharla. Tus hijos necesitan saber que hay una herencia limpia y santa. Tu pareja necesita comprender que no están condenados a repetir patrones de dolor. Tus padres, tus vecinos, tus hermanos en la fe, todos necesitan saber que hay un salmo que rompe la brujería, que hay una oración que disuelve las tinieblas, que hay un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Y mientras caminas bajo esta nueva dimensión espiritual, comenzarás a ver señales. La atmósfera de tu casa cambiará. Los ataques nocturnos cesarán. Los pensamientos oscuros desaparecerán. Las personas que antes te dominaban con su energía o con sus palabras ya no tendrán poder sobre ti. Se romperán círculos viciosos. Se restaurará lo que fue robado. Y el Espíritu Santo comenzará a usarte para sanar, para interceder, para profetizar, para liberar a los que aún están encadenados. Pero recuerda, la libertad espiritual no es una emoción, es una posición. No es algo que sientes, es algo que crees. No es algo que ocurre una sola vez. Es una decisión diaria de caminar en luz, de obedecer la voz del Espíritu, de rechazar todo lo que el enemigo quiera usar para contaminarte nuevamente, porque él intentará volver. Lo intentó con Jesús y lo intentará contigo. Pero si permaneces en la palabra, si mantienes tu vida en oración, si cuidas tu santidad, no podrá tocarte. Por eso, persevera. Persevera aunque no sientas. Persevera aunque te critiquen. Persevera aunque vengan pruebas. Porque las pruebas no son señal de derrota, son señal de avance. Cuando tú eres una amenaza para el infierno reacciona. Pero tú no estás solo. A tu lado va el león de la tribu de Judá. A tu lado está el capitán de los ejércitos celestiales. A tu lado va el que venció la muerte, el pecado, la maldición y el mismo diablo. Y si él está contigo, ¿quién contra ti? Recuerda las palabras de Jesús. He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esa autoridad es tuya, no por mérito, sino por gracia, no por esfuerzo, sino por adopción. Y hoy, al terminar este mensaje, el cielo te recuerda: ya no eres víctima, eres hijo. Ya no estás oprimido, estás revestido. Ya no vives en oscuridad, caminas en la luz admirable de Cristo. Así que levanta tu rostro. Llénate de esperanza. No mires más al pasado con vergüenza. No veas tu presente con miedo. No contemples el futuro con ansiedad. Tú perteneces a Dios. Tu vida ha sido lavada. Tu casa ha sido sellada. Tu oración ha sido escuchada. Y el enemigo ha sido derrotado. No por ti, sino por el que te ama con amor eterno. Hoy el Espíritu Santo marca un antes y un después. Hoy la maldición se rompe. Hoy la brujería se anula. Hoy la herencia maldita se corta. Hoy tu alma se eleva. Hoy el fuego de Dios enciende tu altar. Y de aquí en adelante caminarás con una identidad renovada, con autoridad renovada, con propósito renovado. Porque tú has creído. Y al que cree, todo le es posible. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te revista con su espíritu. Camina en victoria, vive en la luz y no te detengas jamás.